Buen día. ¿Se escucha bien atrás? Háganme un grito, una seña. Ah, ¿sí? Bien, bien, doctor. Primero, reiterar mis condiciones de presidente subrogante. El presidente titular, el doctor Hugo Boto Ogley, no fue posible que nos quisiera acompañar como era su intención, pues se encontraba en una situación de carácter profesional absolutamente indelegable que le ha hecho imposible estar presente como hubiera sido su querer. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo, en primer lugar, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y especialmente al capítulo de Cali. Vale decir, me refiero a su presidente, el doctor Carlos H. Andrade, y a su equipo que ha preparado gran parte de este programa. En segundo lugar, sin duda alguna, al dueño de casa, al decano de esta universidad, de esta Escuela de Derecho de esta Universidad de Cali, el doctor Leonidas Pino. Y también especialmente al pueblo colombiano y específicamente al pueblo caleño, que ha hecho que, personalmente, y creo que interpreto a lo mejor mis compañeros, nos hemos sentido en nuestra propia casa. Aprovecho por último la oportunidad para saludar y homenajear a la universidad, pues cumpliendo la Universidad Santiago de Cali su 50 aniversario, soy portador del mensaje de saludo y congratulación del decano de nuestra facultad, el doctor don Miguel Luis Amunátegui. 50 años, para los que estamos cerca de los 50 años, es mucho tiempo. Los chicos que están detrás y que están empezando haciendo sus armas en el derecho es nada, tienen la vida por delante. Lo digo con una sana envidia. Y el tema que me corresponde hoy día tratar es un tema, como diría el doctor Alvarado, importante. Las responsabilidades de los abogados. Y me van a perdonar mis colegas de las primeras tres filas, porque me voy a remitir especialmente a los chicos que están de la cuarta hacia atrás. Porque son ellos los destinatarios finales de nuestras palabras y son ellos los destinatarios finales de todo lo que estamos haciendo acá, que es hacer academia en la universidad. Y voy a formular unas breves reflexiones respecto de qué entendemos o debiéramos entender por el rol del abogado desde la perspectiva de su desarrollo profesional ético, sin duda alguna, y de sus responsabilidades. En este panel me sucede el decano de la Facultad de Trujillo, que va a hablar de la ética del abogado y por tanto no voy a referirme específicamente a ese tema, sino que voy a hacer una especie de historia de la función del abogado y cuáles son sus responsabilidades históricas. Parto de la base, ya que el tema de este congreso es precisamente la ineficacia del operador o la ineficacia del sistema, que en nuestra América Latina tenemos un problema. Lo tenemos todos, y es que el sistema de administración de justicia, el sistema de justicia, no funciona, funciona mal. Y esto puede tener múltiples explicaciones, múltiples factores. Y sin duda alguna, lo dijimos ayer también, no solamente no funciona porque los jueces no hacen su trabajo. Son una parte, importante pero una parte. El sistema no funciona porque los gobiernos de nuestros países no tienen la voluntad política de dotar de los medios y recursos necesarios para tener una infraestructura judicial. Y tampoco funciona porque nosotros y ustedes en 5, 4, ojalá menos años, cuando estén en posición de trabajar como abogados, se sirven del derecho y no sirven a la comunidad a través de la herramienta del derecho. Que quisiéramos más que después de estas palabras, no las mías sino que del resto, la responsabilidad de su función la entiendan desde este momento. Me imagino que algunos ya la deben entender. Muchas veces se nos ha dicho, hemos oído, que la justicia debe ser necesariamente pronta y oportuna. Sin duda alguna, si la justicia no tiene un momento y no se produce en un tiempo determinado, no tiene sentido. Porque en el fondo, cuando no es oportuna, no da tranquilidad y no alcanza el fin del proceso. ¿Cuál es? O mantener la paz social o obtener la pacificación de la comunidad. Por tanto, la justicia debe ser pronta, debe ser oportuna y también debe ser eficaz. Y la justicia es un anhelo, es un valor. Y perdóname lo que les voy a decir, no pretendo desalentar a nadie.
y esto es una opinión estrictamente personal. Chicos, si ustedes buscan justicia como valor final, no la busquen en los tribunales. En los tribunales no van a encontrar justicia. En los tribunales van a encontrar, ¿qué más quisiéramos nosotros? Certeza jurídica. Vamos a tener un tercero imparcial e independiente que ante el requerimiento de dos personas resuelve quién tiene la razón. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del juez. Pero no desde la perspectiva del juez a su arbitrio, sino que desde la perspectiva del juez informado por el derecho. Por tanto, este anhelo que todos tenemos de la justicia, tenemos que buscarlo en otro lado, no necesariamente en el tribunal. Van a ver con el tiempo que la justicia claramente se aparta, desgraciadamente, con mucho de nuestros tribunales. La justicia es un valor. El doctor Didimo Escobar lo ha planteado clara y meridianamente. Aspiramos como comunidad a encontrar el valor de la justicia. Del concepto de justicia, claramente señalamos, es un anhelo, es una aspiración y es el destino final de esta herramienta que utilizamos que se llama proceso. Pero la justicia sin duda alguna se identifica con un concepto que todos conocemos, que no siquiera vale la pena que entremos a definir. La justicia se identifica con la libertad. De nada nos sirve tener una sentencia favorable si no la podemos cumplir en libertad. De nada nos sirve tener bienes materiales si no podemos utilizarlos. De nada nos sirve tener una constitución espectacular si no podemos ejercerla o no tenemos a quien pedir que la respete. De nada nos sirve tener familia si no podemos disfrutar porque no tenemos libertad. Por tanto, el bien máximo, el bien supremo, obviamente la felicidad, se hace y se disfruta mayormente en libertad. Nacemos libres e iguales en derechos, condición y obligaciones. Es un llamado cotidiano a ejercer la libertad. Y los abogados estamos llamados a defender la libertad propia en primer lugar. Por eso debemos ser independientes. Y en segundo lugar, en nuestra función, debemos defender la libertad de nuestro cliente, de la institución que defendemos, del grupo en la comunidad. Es nuestra obligación. El filósofo Ortega y Gasset señala que el derecho es un valor, en tanto debe entender o tender hacia la justicia. Aristóteles, ojo, me estoy acompañando personas que algo saben a lo largo de la historia. Aristóteles expresa que la virtud de la ética principal es precisamente la justicia, y entiende que esta virtud íntegra es además perfecta. La justicia entonces consiste en el justo medio, la distancia entre lo mucho y lo poco. La justicia equivale al ejercicio de todas estas actividades y de todas estas virtudes en conjunto. Y por tanto el hombre será íntegramente virtuoso cuando respete todas las leyes, por cuanto el derecho está fundado en la justicia. Queremos creer que siempre que el derecho está fundado en la justicia. Más de algún filósofo de la historia ha dicho que la ley injusta, la comunidad tiene el derecho y el deber de no acatarla. Significa que esa ley se quedó en el pasado y no avanzó con la doctrina del tiempo. Es deber nuestra, que la justicia a través del derecho se ejercite. Pero, ¿el abogado qué hace? ¿A qué nos dedicamos? ¿A qué debe dedicarse el abogado? Desde la perspectiva de nuestra disciplina científica, fundamentalmente su esencia, desde su contenido cultural e histórico, dedica diariamente su afán a representar a una persona ante los órganos jurisdiccionales. Lo digo desde el ámbito del derecho procesal, porque obviamente sabemos que hay otras ramas de la abogacía que se dedican a otras labores también tanto más trascendentes. Pero quienes cultivamos el derecho procesal y nos dedicamos al ejercicio de la profesión litigando, diaria y cotidianamente representaremos intereses de personas ante los tribunales de nuestro país.
¿Y qué es lo que buscamos? Fundamentalmente satisfacer la pretensión de nuestro cliente, de nuestra persona que representamos, pero en el ámbito del cumplimiento de la norma y infundado, obviamente, de los valores y principios que están detrás de todas las normas, a las que ya se refirió tan meridianamente clara el doctor Escobar de Panamá. Jamás debemos olvidar, y desgraciadamente algunos colegas lo olvidan, probablemente también yo lo he hecho más de alguna vez, que el abogado es nombrado por la comunidad y es investido de una categoría especial. Por favor, a mí me dicen doctor. No soy doctor. Estoy tratando de ser cuando rinda mi maestría. Soy un abogado, un profesional competente, con principios. El grado de doctor me lo tengo que ganar. Me tengo que ganar el respeto de la comunidad. Pero la comunidad a mí me inviste de una preeminencia social. Ustedes van a ser líderes en su comunidad, chicos. No pueden perder la perspectiva que el abogado representa siempre a otro que por sí mismo no puede hacerlo ante el tribunal, porque no tiene la sapiencia, porque no tiene el conocimiento, porque no sabe cómo hacerlo. Nuestra labor es representar. Desde los albores de la historia de la civilización, el abogado siempre está infundido de elementos o características esenciales: prudencia, rectitud, dignidad, ecuanimidad y buena fe. No es fácil. Y dije 5, pueden ser bastante más. El abogado parte en Atenas, es el primer administrador de justicia, es el primer jerarca de la jurisdicción, el pater familia. Luego en Roma el ejercicio de la profesión ya alcanza ribetes de autonomía, tiene una primera regulación propia y el abogado es llamado el advocatus. Advocatus, vale decir, el llamado a defender a otro. Esa es nuestra función. Nos llama la comunidad a defender los intereses de otro. ¿Ante quién? Ante el tribunal. Y parte el concepto del collegium togatorum, el colegio de la toga, y nace un primer origen de los colegios profesionales. Luego en la España de la corona se dictan las primeras leyes en la ley de las partidas, donde se consignan los primeros requisitos orgánicos para ser abogado. 17 años, no poseer defectos físicos, algunos aquí no podríamos ser abogados entonces. Varones, es un avance histórico, las damas también tienen derecho y la obligación de hacerlo, y conocedores del derecho. Se castigaba la prevaricación, vale decir, el engaño. Se prohíbe el pacto de quotalitis y se prohíbe también rendir cosas maliciosas, pruebas innecesarias y confirmar alegando hechos que no existen. En la América de la colonia se aplican la recuperación castellana del año 1680, las leyes del fuero real, las leyes del fuero juzgo, etc. Esta regulación orgánica histórica tiene un basamento en cada legislación de cada país. Sin embargo, la comunidad internacional tiene un estrato de normas para los abogados. Y solo a título meramente ejemplar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos refiere en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, esto resulta casi una antítesis, el 27 de agosto del año 1990, una serie de prevenciones, una serie de obligaciones. Plantea que todas las personas deben ser juzgadas sin demora injustificada, tienen el derecho de ser oídas públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente, imparcial y establecido en la ley. Esto se dijo en La Habana. Me encantaría que fuera aplicación en La Habana. La misma declaración expresa que en cuanto a la preparación del abogado, los gobiernos y asociaciones profesionales de abogados tienen la obligación de velar por la debida formación y preparación de los futuros abogados. Y se señalan un catastro de obligaciones, las voy a mencionar. El abogado respecto a su cliente, debe prestarle asesoramiento con respecto a sus derechos.
Debe prestarle asistencia en todas las formas adecuadas. Debe prestarle asistencia ante los tribunales de justicia y los demás órganos administrativos. El abogado debe proteger los derechos de sus clientes y defenderlos en el marco de la justicia, procurando apoyar los derechos humanos, las libertades fundamentales reconocidas por los organismos internacionales, y en todo momento actuará con la libertad y la necesaria diligencia de conformidad a la ley de cada país. Por último, los abogados deberán velar lealmente, en todo momento, por los intereses de su cliente. Esto se radica en un ámbito de responsabilidad. El abogado, por tanto, en el ejercicio de su profesión, desempeña una actividad extrajudicial que se exterioriza en el consejo legal o en el asesoramiento jurídico. En este ámbito, la responsabilidad del abogado tiene como inicio, por tanto, el juramento profesional que en nuestro país se celebra en una sesión solemne ante la Excelentísima Corte Suprema. Nuestro país, curiosamente, el título de abogado no lo da la universidad solamente nos da nuestro grado académico, y el abogado es investido en el más alto tribunal del país. Esta responsabilidad no solamente reza con el cliente, también respecto de la parte contraria, también respecto del juez, también respecto de la comunidad. Porque nuestra función se nos ha encomendado con la limitación del honor, de la honestidad, de la probidad y de la preparación. Chicos, algunos están empezando su estudio. Yo recuerdo con añoranza, y probablemente muchos de mis colegas también, que los años más felices de nuestra vida, sin duda alguna, fueron los años de la facultad, donde nos forjamos, conocimos nuestros primeros amigos, algunos seguramente nuestra primera novia o novio con novio, no sé, en la modernidad nos permite quizás eso, no hago juicios, polola en Chile, en fin. Voy cerrando. La responsabilidad y la actividad de los jueces, de los abogados, tiene doble variante, contractual y de carácter extracontractual. Desde luego, la responsabilidad de los profesionales siempre queda comprometida con su cliente si ha mediado el concepto que se llama culpa o dolo. En relación a la determinación de la responsabilidad, los abogados deben siempre responder en el ejercicio de su desempeño en una perspectiva de carácter estricto apego al contexto del encargo realizado. ¿Cuáles son las obligaciones contractuales del abogado y legales? El ejercicio libre de la profesión concibe un contrato de prestación de servicios. Normalmente la naturaleza de esta relación podrá ser o una contratación de prestación de servicios o un contrato de una obra determinada, de un encargo específico. En este contexto es necesario entender que el éxito eventual del trabajo siempre debe estar supeditado al ejercicio de un recto desarrollo profesional. Sin embargo, también hay que reconocer desde ya que el éxito profesional puede estar supeditado al solo desempeño profesional o eventualmente puede estar supeditado a alternativas que no dependen del abogado. Y nuestra responsabilidad en ese contexto debe estar señalada de esa forma. Concluyo. La resolución de los conflictos entre las partes tiene como forma única de solución el uso del proceso. En el proceso debemos tener dos partes con un tercero imparcial. El abogado es quien pide en favor y en lugar de otro. Jóvenes, y cierro, los invito a desarrollar su preparación, su estudio con afán, rigor, disciplina y a disfrutar de la escuela. Son quizás, si los más entretenidos o maravillosos años por los cuales van a pasar. Aprovechenla, sáquenle el jugo a la escuela y sáquenle el jugo a sus profesores, exprímanlos. Exijan de ellos, exíjanse a sí mismos. Solamente así podrán estar debidamente preparados para esa seria y responsable función, representar a otros. Muchas gracias.